empleos formales. Estamos hablando de 241.000 según el número que tengo acá. No sé qué tan fácil o conseguible va a hacer esto, porque efectivamente lo que ha pasado, ya sabemos, son 10 puntos más de pobreza en esta situación prácticamente apocalíptica en términos sociales que vive no solo el Perú, sino el mundo, y esto hay que revertirlo lo más rápido posible. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Efectivamente, primero agradecer la oportunidad de comentar esta medida y confirmarte que en realidad la medida, que fue un decreto de urgencia que buscaba recuperar el empleo formal, fue prevista para 340.000 empleos. En la fecha, estos 241.000 empleos ya se han devengado, ¿no? Se han generado 4 listados por los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, donde ya con nombre propio los trabajadores que han sido sujetos de este subsidio han permitido que las empresas que los contraten accedan a, hasta el momento, son 36.000 empresas y que accedan a 169 millones de soles. Entonces, esta medida tan importante y concreta no es una expectativa en cuanto a esa cantidad de empleos comentados, sino es una realidad. Usted me habla de casi 37.000 empresas, ¿verdad? ¿Qué tipo Exacto. de rubros son? Básicamente están en el sector comercio y un rubro que se denomina servicios prestados a empresas. Y además geográficamente se ubican en Lima principalmente, pero también tenemos importante participación en las regiones de Arequipa y La Libertad. Además quisiera agregar que un 65% de estas empresas, exactamente 24.440 empresas son MIPES. Entonces esta es una medida que además de generar empleo efectivo, tiene un impacto relevante en aquellas unidades productivas, empresas, empleadores, que son la mayoría como son las microempresas en nuestro país. ¿Cómo funcionan los subsidios relacionados precisamente con el empleo formal? Porque quien recibe la plata es la empresa, ¿verdad? ¿Qué condiciones tiene que cumplir en estas circunstancias? Sí, en primer lugar, no son todas las empresas, sino del padrón de más o menos 300.000 empresas. Lo que se verificó es que aquellas que hayan perdido, es decir, que hayan sido afectadas de manera importante por la pandemia, específicamente que entre abril y mayo hayan reducido sus ingresos en más del 20%. Como segundo elemento, además de ese tema de la afectación, es decir, aquellos que no solo no perdieron, sino incluso, algunas pocas, pero habían empresas que les ha ido relativamente bien en esta coyuntura, no son pasibles de este beneficio. Pero además no es un beneficio, no es un subsidio a la empresa de manera incondicionada. Lo que tiene que hacer la empresa es contratar personal en planilla, de tal manera que respecto al mes de octubre, que es cuando la medida se emitió, crezcan en personal como en masa salarial. Es decir, con esto evitamos, primero, se genera que los trabajadores sean contratados, pero además que estos no sean reemplazados, ¿no? Que con el mismo dinero yo digo, saco a uno para reemplazarlo por uno nuevo. O uno más barato. Sí. Entonces, en realidad, tiene que crecer tanto en trabajadores como en masa salarial. Y solo un elemento adicional e importante decir que se llega a subsidiar hasta el 55% de la remuneración en el caso de jóvenes. Al día de hoy, con este cuarto listado, tenemos más de 71.000 jóvenes que son parte de la medida y beneficiados con este impulso que le estamos dando a la recuperación del empleo formal en nuestro país. Qué duda cabe, ¿no? Y los jóvenes, una población especialmente que ya venía, ¿no?, de una situación complicada, pues ahora necesita este impulso. Viceministro, en el par de minutos que nos quedan quería que compartiera con nosotros un poco su perspectiva sobre la recuperación del empleo en los próximos meses. Esto, por supuesto, se trata de subsidios necesarios, seguramente van a tener que haber todavía más medidas de esta, pero ¿cuáles son las perspectivas de la recuperación del empleo para los próximos meses? Hoy el MEF Waldo Mendoza ha reiterado que se espera que la economía crezca 11% este año. Claro, estamos hablando de una crecida de 11% luego de la caída del año pasado. ¿Cómo esto va a ir, de alguna manera, repercutiendo en nuestra capacidad de empleo?
Sí, en primer lugar, al igual, no en las mismas magnitudes, pero al igual que la economía, el empleo formal tuvo una contracción muy relevante en los meses en la primera etapa de la pandemia, y hacia el fin del año 2020, después de caída de más del 25% del empleo formal, llegamos a recuperar en el mensualizado hasta menos 8.8%, casi 300.000 trabajadores formales menos, que sigue siendo una brecha muy importante porque, como bien hemos comentado, el acceso al empleo formal es una condición muy importante para poder tener lo que se denomina un trabajo decente, es decir, un trabajo con un ingreso razonable, con un sistema de protección social y beneficios laborales. Ahora, de cara al 2021, nuestra previsión es que podamos cerrar la brecha de estos 300.000 empleos con medidas como las que hemos comentado, el subsidio, pero también otras que en su momento ya hemos emitido como gobierno, ¿no? Sí es relevante decir que las restricciones que tuvimos que adoptar para contener el elemento sanitario afectaron la recuperación que estuvimos teniendo entre enero y febrero, pero somos optimistas y con los números que estamos presentando de que a final del 2021 podamos haber acortado la brecha de 300.000 empleos que, como digo, fue la que se generó en el 2020. Ojalá así sea. Gracias, viceministro José Luis Parodi, por compartir con nosotros esta interesante y de todas maneras necesaria y optimista información. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con el periodista Ricardo León.